Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una edición de Conexión Vital, un programa que llega a todos sus hogares pensando en prevención y en educación. Este no es un programa de medicina alternativa y yo creo que tampoco es un programa para hacer mercadeo de nada. Nosotros nos diferenciamos de cualquier programa de salud en Colombia porque la única finalidad de este espacio es ver y contar las dificultades que tienen los pacientes cuando no están bajo un programa de prevención en el proceso de la enfermedad. Es increíble que todavía nosotros no tengamos grandes programas de prevención a nivel nacional a través de las territoriales, de las seccionales, de las EPS. No, nos dedicamos a tratar enfermos. Y esto es muy triste, porque es que no tiene sentido. Cuando la enfermedad llega a nuestro cuerpo, es muy complicado uno poder organizar todo, cuando la gran mayoría de enfermedades se pueden prevenir. Yo insisto con el ejemplo de los carros, ahora que todo el mundo está comprando carros con estas cuotas tan baratas, y la gente escorra la revisión de los 5.000, la revisión de los 10.000, el cambiecito de aceite, y a uno les llegan pacientes, no, yo hace 15 años no iba donde el médico, yo hace 7 años no me hago exámenes, y lo dicen con mucho orgullo. Y entonces uno dice, bueno, vamos a ver qué encontramos. Y a veces encontramos cosas que ya no hay nada que hacer, porque hay enfermedades silenciosas, hay enfermedades que no se sienten, hay enfermedades que el cuerpo no le muestra a uno nada. Un hígado graso, una hipertensión, un daño renal, uno ni se da cuenta. Y a veces con un examen de 10.000 pesos, que es un parcial de orina, uno puede darse cuenta de un daño renal, pero como no hay programas preventivos, entonces nosotros queremos que este programa lo vean como esa ayuda importante para la salud. Cada vez que traemos un especialista acá, lo hacemos porque encontramos casos clínicos, porque ustedes nos preguntan, porque nos llaman, porque en la calle nos cuentan historias, y uno dice, no, pues entonces voy a llevar un especialista en tal área para que les cuente, para que les diga qué es la enfermedad y cómo se puede prevenir. Y eso es lo que queremos. No se dejen tampoco, mejor dicho, no caigan en el error de seguir consultando en droguerías y tiendas naturistas. La consulta médica es indispensable, el examen de laboratorio ni qué decirlo. Pero a mí me preocupa mucho, llega la persona, no, es que yo tenía una diarrea y pasé por una tienda, una farmacia y me mandaron estos antiparasitarios. El farmacéutico no sabe qué parásito tiene la persona. Me ardía para orinar y arrimé a una droguería y me mandaron este antibiótico. Entonces no tenemos diagnósticos y a los otros es que les cambian las fórmulas. No se dejen cambiar las fórmulas, por favor, donde les cambien las fórmulas no vuelvan. A uno le pasa, aún con las fotos de uno puestas en muchas tiendas y les cambian las fórmulas, no vuelvan a esos sitios, los están engañando. La prescripción tiene una razón de ser. El porqué de un medicamento, cuando un médico hace un diagnóstico, tiene una razón de ser. Entonces ustedes sean un poco más juiciosos y más responsables en el proceso de la enfermedad. Yo les aseguro que a ustedes el carro les empieza a fallar y ustedes no se van para donde el panadero, ni para donde el señor que les arregla los zapatos. Los llevan donde el mecánico. Entonces hagamos ese esfuerzo. Y como sucede también con nuestras EPS, pues acudan primero donde el juez, que con una tutela, pues ya como que es una especialidad nueva en la medicina, los atienden más rápido. Pero como sea, busquen esa atención médica. Hoy vamos a hacer este programa con tema libre para que ustedes se comuniquen con nosotros. Va a ser sobre ginecología, que hay muchas inquietudes sobre ginecología. El doctor Alejandro Mejía ha sido un apoyo para nosotros en nuestro parque médico y además les voy a contar unos casos clínicos bien interesantes que uno encuentra. Uno quisiera contarles historias clínicas que uno queda asombrado, que afortunadamente muchas de ellas nos las hemos encontrado gracias a estos programas que la gente dice, me voy a ir a hacer un examen preventivo.
porque hay gente que todavía dice, me hago chequeos preventivos, y van sanas, y nos hemos encontrado unas cosas que tengo 4 casos clínicos para contarles, pero también vamos a interactuar con ustedes porque estamos en directo en Conexión Vital hoy desde Pereira. Vamos a este corte de comerciales y ya regresamos. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología, una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas, pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos, además es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Un producto específico para la mujer y otro para el hombre. Ginkón, enfermedad ginecológica, ovario poliquístico, sangrados irregulares, infertilidad, patología ginecológica. Y Bioprosid, una mezcla de sao palmetto con viravira y otras plantas medicinales que ayudan a la hipertrofia prostática y benigna, a la enfermedad prostática, procesos obstructivos urinarios. Bioprosid y Ginkón, productos en el mercado con registro INVIMA hace más de 10 años, ahora en todas las tiendas naturistas. Como este tema de ginecología genera tantísimas inquietudes, yo les voy a dar un teléfono fijo en Pereira para que ustedes puedan llamar a interactuar con el doctor Alejandro Mejía y las preguntas que ustedes tienen. El teléfono es 335-8924. 335-8924. Y mientras entra la primera comunicación, les voy a contar este caso clínico. Una paciente de 50 años, perdónenme. Doctor Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Rojas, muchas gracias y una buena tarde a los televidentes. Bueno, el tema es largo y vamos a tratar de aprovechar al máximo este tiempo. Paciente de 50 años con una masa en el seno izquierdo, en el cuadrante superior, no dolorosa, no dura. La percibió por primera vez en noviembre del 2013. Fue al médico y le ordenaron mamografía y le salió normal. Le dijeron que volviera en 2 meses y la paciente no regresó. Viene el día de ayer a realizar un paquete ginecológico y examen de mama con ecografía. Al examen clínico, en la palpación se presenta una masa, un nódulo de 5 centímetros con cambios en piel, con piel de naranja, adherido a planos profundos con ganglios axilares. En ecografía, una masa mal definida, hipoecoica, con elastografía con áreas azules y muy vascularizada en el Doppler. Diagnóstico, nódulo mamario y diagnóstico también de cáncer de mama. De inmediato se le hace una biopsia y se continúa el proceso con ella. Hablemos de este caso clínico, doctor Alejandro. Sí, doctor Rojas, este caso nos llamó mucho la atención, nos impactó de alguna forma, porque es una persona que tiene los servicios de salud, porque es una persona que consultó al servicio de salud, pero en realidad falló el sistema. Primero, porque la mamografía salió totalmente normal ante un nódulo altamente maligno, y porque el médico, en el momento que lee la mamografía, de pronto se dejó llevar del resultado de la mamografía y no hizo caso de pronto omiso del hallazgo de la masa en sí.
Entonces se perdió un año o más de un año de posibilidades de tratamiento de la paciente, de tener un diagnóstico definido para poder hacer un tratamiento. Si no hay diagnóstico, no hay tratamiento preciso, se diluye el tratamiento. Entonces la paciente está volteando, tiene su nódulo, le duele, ¿sí? Pero no hay un diagnóstico, por lo tanto no ha sido remitida a oncología o al cirujano oncólogo para que le haga su tratamiento, ya sea una resección parcial o total de la glándula mamaria, radioterapia, quimioterapia, el protocolo que el oncólogo defina. Entonces, por eso es importante estos exámenes, porque no solamente es hacerlos, es que se logre la precisión con ellos. La mamografía es un examen que puede dejar halos o espacios de diagnóstico de un 15 a un 20%. Entonces, no todo en medicina es 100% fidedigno. Tenemos una comunicación, ahí ven las imágenes en la pantalla. Adelante con la pregunta. Doctor, buenas tardes. Mi inquietud es que yo hace por ahí 5 años resulté con el virus del papiloma humano. Sí. Me mandaron a un ginecólogo de la APS, a un ginecólogo particular, muy querido. Yo cuando eso tenía 39 años. Sí. Y resulta de que él me mandó un tratamiento, a mi esposo también se lo mandó. Y yo seguí pues haciéndome ¿cómo es que se llama eso? El examen pues ginecológico, pero con colposcopia, así como usted lo manda. Porque desde que usted habla de eso, pues de la colposcopia, yo así me toca pagar lo particular, lo hago. Ajá. Y resulta que hace por ahí un año, yo le dije a la doctora cuando me hizo el examen con colposcopia, le dije que cómo había salido, que porque yo vivía muy preocupada por el virus, por ese virus que yo había salido. Entonces ella me dijo, ¿cómo se le ocurre? Usted no tiene nada, usted no tiene ningún virus del papiloma. Entonces yo quiero saber si eso sí es verdad que uno se cura de eso. Y otra inquietud que yo tengo es qué tan segura es la cirugía para uno no tener hijos, si es más segura la que se amarran las trompas o la que las cortan, y qué cuidados tiene uno que tener cuando se hace esta cirugía, en cuanto a las relaciones y los cuidados que uno debe tener, porque es que la gente habla mucho de que yo hacía 5 años me operé y que volví a tener hijos, o 10 años y mire, estoy embarazada, entonces eso a uno lo preocupa mucho. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias. Y gracias por entender la importancia de la colposcopia. Yo quisiera casi que invitar a las mujeres a que hicieran como un acto de huelga, porque es que yo no sé por qué no le dan importancia a la colposcopia, que exijan que les hagan las colposcopias en las EPS. Es que ustedes sí tienen que pagar cada mes. Entonces, ¿por qué no le pueden hacer un examen completo? La citología debe ir con colposcopia. Esto debería ser una ley. Ojalá alguien en nuestros próceres políticos entiendan eso y por lo menos exijan algo que es beneficioso para ustedes. Doctor Alejandro, este caso es clínico. Sí, en realidad son muchas las pacientes que nos pueden estar viendo, y son muchas las pacientes en el país y en el mundo que han sido tratadas por lesiones intraepiteliales causadas por el virus del papiloma humano. En realidad se considera que un paciente, después de pasar el tratamiento, sea una vaporización, sea un LED, sea una conización, los índices de curación alcanzan un 90-95%. Quiere decir que hay unas recaídas rápidas del 5% y unas recaídas tardías, que los estudios son muy variables, pero puede alcanzar el 30%. ¿Qué quiere decir con esto? Que la paciente que hoy fue tratada, dentro de 3 o 4 años fácilmente va a tener una recaída por el virus del papiloma humano. Pero hay otras que se alivian. Hay otras que se alivian, pero uno no sabe cuáles van a quedar. O sea, no se les puede dar una alta definitiva, sino que la paciente tiene que estarse haciendo anualmente su citología e idealmente un examen visual como es la videocolposcopia, o exámenes de tipificación de virus de papiloma humano. ¿Qué fue lo que hizo ella? Ella repitió su citología y colposcopia y salió negativa. Y hablemos un poco para que la gente entienda lo de la ligadura y lo de cortar las trompas, para que es muy importante que ustedes traten de preguntarle esto a los médicos, porque en la calle todo el mundo opina de salud, todo el mundo sabe y todo el mundo formula y todo el mundo pone y todo el mundo quita. No juguemos más con la salud, y es mejor que esto lo aclaren directamente con sus médicos. Expliquemos un poco el tema de la ligadura mientras quien está en la línea nos espera un poco para la pregunta. Sí, en realidad se llama ligadura de trompas, lo que se llama la técnica de Pomeroy,
pero en sí no es una ligadura. Por lo general es acompañada de un corte y posteriormente una ligadura o una coagulación. ¿Sí? Algunas entidades que prestan el servicio en forma masiva hacen una coagulación de la trompa, o sea, la cogen, la pinzan, la coagulan. ¿Qué quiere decir esto? Que la queman, pero no es un quemado en negro, sino un quemado en blanco. La coagulan, o sea, vaporizan, sale el agua de todas las células y posteriormente se corta y luego se hace la ligadura. Otras veces solamente se dejan sueltas y solamente se queman los bordes de las trompas. Son técnicas que por lo general son muy precisas, pero como todo en medicina existen posibilidades de recanalización. ¿Qué es la recanalización? Que esas trompas que vemos ahí que dice ligado y cortado, posteriormente hacen un proceso de cicatrización y lo que es tubo puede cicatrizar como tubo. Entonces hacen unas pequeñas fístulas como unos pequeños tubitos y por esos pequeños tubitos pueden pasar espermatozoides. Pero no hay que alarmarse porque eso solamente sucede en un caso por cada 800 ligaduras en promedio. O sea que es un procedimiento altamente efectivo, pero sí se ve uno que otro caso, porque habrá una en 800 que puede suceder, que puede fallar. Tenemos una comunicación. Bueno, ustedes van viendo las imágenes allí para que podamos resolver tantas inquietudes de nuestros televidentes. Adelante con la pregunta. Buenas tardes, doctor. Lo que pasa es que tengo un caso de una fibrosis. Quería saber qué es eso. ¿Una qué? No lo entendí. ¿Una qué, perdón? Una fibrosis mamaria. No le entiendo, Julián, John. Una fibrosis mamaria. Es una fibrosis mamaria. Sí, una fibrosis. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Una fibrosis mamaria. Bueno, en realidad eso está clasificado dentro de los cambios benignos y cambios fibroquísticos. Anteriormente, 5 años, 10 años atrás, se le daba mucha trascendencia a los cambios fibroquísticos. Cada vez se le resta menos trascendencia, se le da menos importancia y se ve como unos cambios benignos, o en muchas pacientes son unos cambios, digamos, normales. Ya dentro de la evaluación es el médico que hace la ecografía el que define cuáles de esos cambios son importantes. Por decir algo, una paciente se hace una ecografía y yo le puedo encontrar 20 áreas donde presenta cambios fibroquísticos, pero solamente de esas 20, solamente 1 o 2 pueden tener trascendencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la tengo que ver a los 6 meses, o que le tengo que tomar una biopsia, o que le tengo que mandar un examen con una elastografía, bueno, o con Doppler. Una serie de herramientas que tenemos más allá de la ecografía, pero no, y cambio fibroquístico no es igual, digamos, a riesgo de cáncer de seno, que es el gran temor de las pacientes, sino que la mayoría de estos son cambios benignos que no tienen ninguna trascendencia, que ocasionalmente generan dolor. La mayoría de las veces no generan dolor, solamente se siente una nodularidad a la palpación, pero no son un precursor del cáncer de seno. Paciente de 35 años con un antecedente de endometrioma. Tengan presente ese nombre que ya lo vamos a explicar. Se lo diagnosticó hace 2 años con ecografía transvaginal. Luego, a los 2 meses, la vio el ginecólogo de la EPS y le dijo que no le requería de cirugía, que era un quiste simple de ovario, que no necesitaba nada. No le hacían caso en la EPS, ya tenía el diagnóstico de ecografía realizado en abril de 2013. Y la tuvieron que operar de urgencias en julio, julio 5 de este año, porque se le reventó. Hizo un abdomen agudo, entonces la incisión quirúrgica es inmensa, ella quedó con cantidad de traumas, ya no puede ponerse su vestido de baño y demás. Hablemos brevemente de este caso clínico y la llamada nos espera un poco. Bueno, en realidad este caso clínico nos llamó la atención. Primero porque la paciente llegó con una cicatriz casi que desde el pubis casi hasta el apéndice sifoide, o sea, recorría todo su abdomen, dejando una lesión totalmente antiestética cuando no tenía ninguna cicatriz. Y lo preocupante es que en abril del 2013 había consultado con nosotros, le habíamos encontrado un quiste. Ese quiste era altamente sugestivo, que era de un proceso de endometriosis. En realidad los quistes de endometriosis no se rompen con facilidad, esto no ocurre con facilidad. Se había planteado una posibilidad de una laparoscopia,
que dejan mínimas incisiones y se ingresa con una cámara por el ombligo y hace unas incisiones de 5 milímetros y se resuelve el caso. Ella consultó a su entidad. En realidad ella dice que no le pararon bolas, esas son las palabras de la paciente, no le pararon bolas, no le dieron importancia al examen, a la ecografía, eso se ve con frecuencia, pareciera como si los únicos exámenes que son importantes son los que hacen en las EPS, no le dieron importancia y resulta que la paciente se le rompe este endometrioma, hace un abdomen totalmente agudo, es remitida de la ciudad de Santa Rosa, y la recibió el mismo médico que en algún momento le había restado total importancia a su patología. Dejó una secuela grandísima en la parte estética, emocionalmente la paciente estaba muy afectada, pero es muy importante que si ya el paciente tiene un diagnóstico, pues se haga un seguimiento adecuado a estos tipos de diagnóstico. Adelante con la pregunta. Sí, adelante. En la línea, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Para hacerle una preguntita al doctor. Sí, adelante. Bueno, vea, resulta que yo tengo una hija de 38 años. Hace 4 años está casada y ella no ha podido quedar embarazada. Ella sufría muchas hemorragias, la llevamos a Profamilia y le hicieron un examen de miomatosis, pues, oiga. Sí. Sigue, adelante. Y no ha podido tener familia. Bueno. Mérmele a su televisor, por favor, para que no tenga el retorno. Mérmele, por favor. Bueno, la llevé a Profamilia y me le hicieron un examen de lamparoscopia. El resultado de la lamparoscopia le salió, en la parte de arriba, le salió el diagnóstico de preferencia, le salió miomatosis. Sí. Bueno. Acá en el peritoneo salió normal, en la vejiga normal, diagnósticos redondos normales, todo normal. El útero, tamaño normal, deformado por miomas sucerosos de 5 centímetros de posterior, no calculado, dice aquí, ensanchado permeable en la trompa izquierda. Sí. Bueno. Y aquí también... El diagnóstico final, allá en la parte final de la hoja dice un diagnóstico. Bueno, aquí dice miomatosis epidocrónica, valoración por consulta externa. Bueno, y esta es la hora que ya no ha podido quedar en embarazo y estamos muy confundidos por eso. Ok, muchísimas gracias por su pregunta, doctor Alejandro. Bueno, en realidad una paciente de 38 años hay que valorar varias cosas. Estamos viendo que la paciente ya tiene un diagnóstico previo de miomatosis y fue confirmado en el momento que hicieron la laparoscopia. La laparoscopia es un examen donde básicamente se mira toda la parte interior de los órganos genitales internos a través de una cámara, a través del ombligo. Y se logra en ese momento para introducir un azul de metileno para ver si las trompas, que es por donde debe transcurrir el óvulo, si está permeable o no está permeable. Este examen, existiendo el diagnóstico de miomatosis, se debió haber complementado con algo que llaman histeroscopia para valorar si habían miomas en la cavidad del endometrio, que es donde luego se va a alojar el bebé o el embrión, que luego va a ser un bebé. Entonces de pronto hay que complementar. Habría que hacer una histerosonografía, que es una ecografía con unos medios de contraste con solución salina para ver si hay miomas dentro del endometrio. Y también hay que valorar la reserva ovárica, porque ya a los 38 años muchas mujeres pueden tener una reserva ovárica deficiente. Eso se valora con la misma ecografía, mirando el número de folículos y también haciendo unas mediciones hormonales de estradiol y de FSH, que son hormonas de la mujer. Bueno, alcanzamos a sacar otro caso clínico en este momento o vamos al corte comerciales. Es que queremos compartir con todos ustedes cada historia clínica, cada caso que nos deja a nosotros. Último caso. Entonces, paciente de 68 años, presenta sangrado ocasional vaginal desde hace 5 años. Ha consultado a médico, a ginecólogo y le dijeron que eso era normal. Además ha presentado flujo vaginal no fétido, refiere dolor en la mama derecha, un dolor profundo que no percibe masa. En la ecografía transvaginal
se le realiza, no se encuentra ninguna masa, pero en la colposcopia se observó cambios por atrofia, ya vamos a explicar qué es eso, un pólipo de la cúpula vaginal y unas lesiones acetoblancas que se hacen compatibles con un virus, el VIN. Una neoplasia intraepitelial. Con una neoplasia intraepitelial. Hablemos un poco de este caso, doctor Alejandro. Bueno, este caso lo traemos, es para mostrar que las pacientes que le han sacado el útero, que en muchos casos hemos mencionado en los programas y el doctor Rojas también ha replicado sobre esto, que las pacientes que le han sacado el útero también ameritan un examen, de pronto no con tanta frecuencia, pero sí es importante estar evaluando, a ver cómo quedó la cúpula, cómo quedaron los ovarios y una serie de cosas. En esta paciente específicamente de 68 años que ya le habían sacado el útero, le habían realizado una histerectomía no relacionada con cáncer, se la habían sacado por unos miomas y unos sangrados, encontramos unas placas y un pólipo. Hemos tomado biopsia, se coloca anestesia local, el dolor, la molestia es mínima y se manda esto al laboratorio y lo reportaron como una lesión causada por el virus del papiloma humano a los 68 años y que estaba cerquita a un cáncer de la vagina. Y se preguntarán por qué si no tenía útero sangraba y tenía flujo. Esto fue explicado por el pólipo, hizo como una reacción como un granuloma de cuerpo extraño, a veces son por los hilos donde suturaron la vagina y ahí se formó ese pólipo y cuando tenía relaciones o hacía esfuerzos importantes presentaba pequeños sangrados. Cuando el sangrado era mucho se mostraba como sangrado, pero cuando el goteo es escaso se mezcla con el flujo y lo que hace es mostrar un flujo amarillo y a veces fétido o pruriginoso. Vamos a ir a este corte comercial. Hoy estamos tocando un tema de ginecología que es un motivo de consulta permanente y quiero agradecer a tantas personas que han entendido el proceso preventivo y a todos los ginecólogos que están haciendo estos paquetes de citología, colposcopia, ecografía transvaginal y la cita obviamente con ellos, porque así como el doctor Alejandro nos cuenta una cantidad de casos clínicos, así como que compartimos el mismo parque médico, vemos historias que nos dejan asombrados, seguramente en el campo de la ginecología a muchos de los colegas también. Lo que queremos es que ustedes entiendan la importancia de un examen ginecológico completo y que la citología, siendo muy importante, no llena los requisitos diagnósticos para una persona. Por eso, siempre con una videocolposcopia. Ya regresamos después de este corte comerciales. El doctor Mejía y sus protocolos ginecológicos que realiza con el doctor Rojas hacen la diferencia en prevención, detectando cientos de casos cada semana y dando un uso oportuno a la biotecnología para evaluar tu interior. Deja ya esos síntomas ginecológicos que alteran tu calidad de vida. Citología en base líquida, videocolposcopia, consulta ginecológica, ecografía transvaginal, tratamientos certeros para el virus del papiloma humano VPH, ecografía de mama con elastografía, todo en una consulta. Pide ya tu cita. Teléfonos 320-632-0954, 314-645-2538. Medicamentos, doctor Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, el tradicional en Armenia frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima, ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentra con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Estos son los servicios de los Centros Integrales Naturistas Manimex. Tiendas naturistas en Manizales, carrera 22, número 2424 y Centro Comercial Parque Caldas, nivel 5. Y en Pereira, carrera octava, número 1867. Restaurantes vegetarianos en nuestras dos sedes de Pereira y Manizales. Cafeterías y panadería integral.
los rinconcitos esotéricos y todo sobre el Feng Shui en nuestras sedes de Pereira y Manizales. Programamos eventos saludables en nuestras salas de conferencias o al aire libre, paseos terapéuticos. Y lo nuevo en Manizales, Farmacia Homeopática Manimés, carrera 22, número 2644. Y el complemento de manualidades, más de 25 artes manuales solo en Manizales. Programas de radio y televisión. Manimés, puntos de luz en Manizales y Pereira. Vamos con otro caso clínico. Esto es, la persona viene por una toma de citología. Bueno, hacemos una llamada primero. Vamos a sacar esta pregunta. Adelante con la llamada. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Jorge Enrique, yo soy la señora, ¿cómo me le va? Yo soy la señora que me tomé la videocápsula, de pronto usted me recuerda. Sí, señora. Que tenía pendiente el retiro de un filtro que me colocaron en la vena cava. Sí, señora. Bueno, resulta que ayer me intentó el médico retirarme el filtro y no fue posible. Dígame qué significa que yo me quede con ese filtro aquí dentro de mi organismo. Bueno, muchas gracias. Ojalá podamos resolver estas inquietudes internas para lograr que está el doctor Alejandro y hablemos de ginecología, que es el tema principal de hoy, pero muchos de ellos se eliminan. El organismo siempre tiene un proceso de defensa. Personas que se tragan monedas, se tragan muchas cosas, pueden demorarse en unos días más, pero generalmente el organismo los expulsa. Vamos a hablar entonces de este caso clínico. Preséntemelo usted, que de pronto no entiendo bien este caso, doctor Alejandro, de una paciente de 60 años. Sí, doctor Rojas, esta es una paciente que nos consulta, viene a hacerse pues todo un diagnóstico ginecológico con citología, con videocolposcopia, ecografía transvaginal. Esta paciente llega totalmente asintomática, fue con la hija, realmente la que iba a la consulta fue la hija, pero ya en la medida que vio los exámenes que se estaba realizando la hija, se animó a hacerse el examen e inmediatamente pasó a que le realizaran el mismo paquete ginecológico. Era totalmente asintomática, hacía 4 meses le habían realizado una cirugía de vejiga porque estaba presentando un prolapso vesical, sentía que le salía algo por la vagina. También tiene el antecedente de hacía 10 años que le habían realizado una histerectomía abdominal, quiere decir esto que le habían retirado el útero a través de una cirugía porque tenía sangrados y presentaba miomas, entonces le habían realizado este procedimiento. Pasamos, le hicimos el examen de rutina, se colocó el espéculo, se hizo la videocolposcopia. Realmente en estas pacientes que no tienen útero lo que se observa es la cúpula vaginal, el estado de la cúpula y también la parte de la vulva, porque muchas pacientes presentan lesiones, las pacientes mayores presentan lesiones a nivel de la vulva por virus de papiloma humano. Se realizó la ecografía, se evidencia ausencia quirúrgica de útero, se observa una masa quística de cápsula gruesa, la cual medía 51 por 45 milímetros con un septo vascularizado en el Doppler. Además una masa adyacente en forma de vidrio esmerilado, la cual medía 31 por 23 milímetros. No habían masas ni líquido en el fondo de esa, no había líquido en el abdomen. El diagnóstico fue un tumor sólido y quístico del ovario y se solicita un marcador tumoral que se llama el CA125. Con este caso clínico, que ya recuerdo lo vimos hoy, yo quiero alertar mucho a las mujeres que ya no tienen útero, porque yo no sé por qué se inventaron en las EPS decirle a estas señoras que ya no necesitan citología, colposcopia, ecografía transvaginal, citas con ginecólogos, como si todo el sistema reproductor de la mujer fuera el útero, como si los ovarios no fueran importantes. Ahora hablábamos de una señora que no tenía útero, pero lo que le quedó de la vagina, allí hizo una reacción y un sangrado y tenía virus del papiloma. Y ya tenía 68 años. Porque también les están diciendo a las mujeres, no, después de los 65 años usted ya no necesita ir donde el ginecólogo. Es decir, después de los 65 años no importa que usted se muera de cáncer, ya se puede morir. Entendería uno eso. Pero se preguntaría uno, ¿y si fuera la mamá de ellos?
le dirían lo mismo. Es que es muy triste que entonces no vean a esa señora como la mamá. Entonces, como no es la mamá, pues entonces ya listo, 65 años, ya puede morir de un cáncer, ya no necesita venir por acá. Mire esta señora, esta la vimos hoy, con varios médicos, el caso clínico. No tenía útero, entró pues porque estaba acompañando a la hija, dijo hágamelo a mí también, y se le encontró un tumor en un ovario. Y se le hicieron marcadores tumorales. Hablemos qué es el marcador tumorales y todo este caso clínico, y la llamada nos espera un poco. Sí, en realidad, reforzando un poco lo que usted dice, doctor, cada vez vemos que se baja más la guardia con las mujeres mayores, definimos 60, 65 años, y las desestimulan para hacerse las citologías y para hacerse exámenes muy importantes como la ecografía transvaginal para valorar endometrio y los mismos ovarios. Sí, en realidad las pacientes que se les ha sacado el útero pues quedan con los ovarios, y esos ovarios en algún momento nos ayudan porque producen hormonas para que la paciente después de la cirugía no entre en menopausia rápida, pero ya luego estos ovarios pues en algún momento pueden causar una lesión precancerosa o cancerosa, y como en esta paciente encontramos, no tenía ningún síntoma, la paciente no se quejaba, no le dolía nada, y tenía una lesión sólido-quística con septos, y esos septos muy vascularizados que le generan a uno temor que de pronto algún septo de estos esté comenzando algún cambio hacia el cáncer, hacia lesiones malignas. Y por esto muy importante haber hecho el diagnóstico sin que la paciente se quejara de nada, absolutamente de nada. Los marcadores tumorales lo que hacen es ayudarnos con un estudio simple de sangre, un estudio que sale de un día para otro, a veces el mismo día, y decirnos si de pronto hay algunos componentes de la misma cápsula del tumor ya regados en la sangre. Entonces, si salen altos, nos advierten de que pronto estamos ante un caso de cáncer ovárico. Adelante con la pregunta. Le merman al televisor, por favor, para que no tengan el retorno del satélite. Por favor, con la pregunta. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, es que quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que yo tengo un bebé y va a cumplir 1 año, pero yo me pienso hacer operar. Y yo me estaban aplicando la inyección trimestral, la de lactancia, pero según cuenta se me cumple ahorita en el año, entonces ahorita el año, entonces yo quiero saber con qué puedo seguir planificando mientras me opero, para no correr el riesgo de quedar en embarazo nuevamente. ¿Cuánto tiene el bebé? Va a cumplir 1 añito. ¿Lo está lactando? Sí, señor. ¿Y el periodo ya le está llegando? Doctor, pues no, mira que no, me llegó como la semana pasada y pinté y volví y se me fue, no, hasta ahora no me ha vuelto el periodo. Ok, muchas gracias por su pregunta. El bebé va a cumplir 1 añito. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué yo le hago estas preguntas a ella? Porque entonces tenemos el conocimiento que mientras estén lactando no hay menstruación, no quedan en embarazo. Hablemos un poco de esa parte fisiológica, doctor Alejandro, y cuál sería esa recomendación de planificar en esta paciente. Si en realidad la amenorrea de lactancia, pues parte uno de que en el momento que haya amenorrea no hay ovulación. Amenorrea es no menstruación. Amenorrea es la ausencia de menstruación en un tiempo determinado. Y si no hay menstruación, no hay ovulación. Lo que tiene es que uno no sabe en qué momento va a ovular, y primero la ovulación se produce 15 días antes de la menstruación. Entonces, si la paciente se confía, digamos, hoy ovuló y mañana tiene una relación sexual no protegida, perfectamente puede quedar en embarazo y la menstruación se estaba esperando 2 días adelante. Entonces no es muy fidedigna en ese sentido. Por eso los médicos les mandan la inyección trimestral, la de cada 3 meses. Es muy efectiva, es altamente efectiva. En la mayoría de las pacientes no menstruan mientras están planificando con esta inyección. Algunas presentan sangrados escasos o achocolatados. Yo no la recomiendo más de 1 año en realidad. Pero si la paciente está pensando en hacerse la ligadura y faltan 2 meses, 3 meses, pues perfectamente la puede utilizar mientras le hacen el procedimiento del pomeroide o la ligadura, porque muchas en esa espera, en esos 2 o 3 meses de espera que no se protegen, quedan en embarazo. Está habilitada la línea 335-8924 en Pereira para que ustedes puedan resolver sus inquietudes. Lo que queremos hoy con este espacio es hacer procesos preventivos, es decirles a ustedes la importancia de la consulta ginecológica a tiempo y que lo hagan no necesariamente teniendo síntomas.
que lo hagan como prevención para uno poder detectar precozmente cualquier proceso patológico. Yo quisiera que en ese resumen, en esa experiencia médica, en esto que hemos hecho en nuestro parque médico durante estos 2 años, doctor Alejandro, resumamos la importancia de un examen ginecológico completo. Pero antes de esto, déjamela como una nota final para sacar esta última llamada. Adelante con la pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, es tan amable. Doctor, es que ya hace 9 años... ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Ya hace 9 años me hice poner el dispositivo. En ese entonces me hicieron tomar una citología y me salió buena. Pero realmente yo soy una persona muy tranquila y no, realmente nunca volví a un ginecólogo ni a un médico. Y yo he venido pues con un flujo sangroso. Inclusive para que voy a hacerme tomar la citología, pues por lo regular a veces tengo, pues no sangra abundantemente. Es un flujo poquito, pero pues la verdad es muy permanente. Por día se me quita, por día regresa, pero pues el estado de salud mío en general es bien. La otra es que yo también he sufrido de cambiar. Pues, los médicos por lo regular van a tener clotrimazol y yo me hice tratamiento, pero eso siempre reincide. A ver, usted tiene el dispositivo y hace 9 años no ha vuelto donde el ginecólogo para que le haga control de esto, ¿sí? Pero ha ido a las citologías. ¿Me escucha? No, doctor, yo nunca volví. Nunca volvió. ¿Y quién le ha hecho las citologías? No, doctor, tampoco, realmente nunca. Tengo 37 años. Ok, muchas gracias por su pregunta. Campeón poder cerrar este programa con esa pregunta. Ya, como dirían, el que lo entendió, la entendió. Imagínense ustedes, ella con una sintomatología, 9 años, donde pues se suponía, porque muchos dispositivos dicen no lo pueden dejar tantos años, pero no vuelve a una cita médica. Muchos van a una citología, pero como no se las hace el médico, entonces no hay una evaluación profesional completa. ¿Qué hacer en ese caso, doctor? Y ahí sí retomo la pregunta que le hago para cerrar el programa. ¿Por qué es importante el paquete y qué experiencia nos deja en estos 2 años realizarla? Bueno, en realidad la citología no solamente sirve para diagnóstico. Es increíble escucharlo, pero la citología también es un tratamiento. ¿Cómo así que la citología es un tratamiento? Resulta que cuando se toma la citología se utiliza un cepillo. Ese paso del cepillo produce un microtrauma, porque esas cerdas tocan un tejido muy lábil, producen microperforaciones, microtraumas y la paciente sangra. Ah, doctor, ¿por qué sangré? Gracias a Dios sangró, porque ese efecto activa las defensas a nivel local y si hay virus del papiloma humano o hay alguna bacteria, las defensas, los linfocitos los van a reconocer y va a generar un proceso de curación. Entonces, el hecho de que la mujer se haga una citología cada 6 meses o cada año va a sufrir ese microtrauma, pero ese microtrauma es benéfico. Y por lo tanto esas pacientes van a tener menos riesgo de llegar a presentar un cáncer de cuello uterino, a diferencia de las pacientes que nunca se realizan una citología y son las que más temor nos generan, porque son las pacientes que cuando llegan a una citología podemos encontrar lesiones mucho más graves. Por eso el dispositivo, 9 años. Bueno, el dispositivo puede estar 10 años, puede estar 15 años, lo único que pasa con el dispositivo es que pierde la cantidad de cobre, se disminuye la cantidad de cobre y en teoría se disminuye la capacidad de disminuir la posibilidad de embarazo, pero no pasa nada al cuerpo como tal, ni tampoco se va a producir un cáncer, ni tampoco hay ese concepto de que el dispositivo puede migrar solo. ¿No? Pero lleva 9 años sin control médico, ha presentado sangrados irregulares y ha sufrido de cándida. Exacto. Entonces una paciente que estábamos hablando en forma general, que si no se hace citologías, pues no sufre ese microtrauma y por lo tanto no tiene ese beneficio, es el microtrauma que produce el cepillo. Entonces es una paciente que debe acudir de inmediato a hacerse una citología y debe hacérsela idealmente, en mi concepto y en el concepto que manejamos en el parque médico, con videocolposcopia, porque las citologías tienen fallas muy grandes, más allá del 50%. Entonces si esa señora se hace la citología, existe un 50% que la citología salga buena
pudiendo estar el cuello enfermo. Entonces, lo ideal es con la videocolposcopia, idealmente hacer una ecografía transvaginal, porque si tiene sangrados es posible que tenga miomas, es posible que haya algún problema del endometrio. De una vez sabemos en qué nivel, en qué situación se encuentra el dispositivo, porque a veces se descienden mucho y producen sangrados y exponen a la mujer a un 25% de posibilidades de embarazo. Yo creo que no es quedarnos tranquilos con las personas que dicen hace 9 años o 5, en fin, no se hacen una citología, porque hay un dicho que dice que un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana, y uno no sabe cuánto tiempo puede tardar en que ustedes desarrollen un proceso cancerígeno. La única manera es a través de un examen preventivo, un examen diagnóstico. Y así como invitamos a las mujeres para que estén muy atentos a este proceso, es que exijan que el examen sea completo, además de la citología. Yo quiero agradecerle al doctor Alejandro Mejía por el apoyo que nos ha dado desde el punto de vista de la ginecología en Conexión Vital a nuestro parque médico, y ustedes pueden tener mayores informes en el Parque Médico a media cuadra de la Iglesia de la Pradera en Dos Quebradas, en el teléfono 330-7104 y el 330-3975, 330-3975. Doctor Alejandro Mejía, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Rojas, muchas gracias por su invitación. Y a todos ustedes no olviden que estos programas están grabados en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Ahí verán muchos programas que hemos hecho con el doctor Alejandro, muchos especialistas, muchos temas. Vean esto como un apoyo a la salud buscando en YouTube Jorge Enrique Rojas Quiseno. Una feliz noche, gracias por estar con nosotros. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.